Si yo te preguntara, ¿eres salvo? Y tú me respondieras, sí, eso me diría que tú eres una persona que conoce a Jesucristo como su Salvador personal. En ese caso, yo te pediría entonces que escuches con atención el mensaje y más que todo, que nos respaldes en oración. Pero si tú respondieses a mi pregunta diciéndome no, o si tú dijeras salvo, ¿salvo de qué? No sé de qué me hablas. Eso me diría entonces que tú nunca has considerado la importancia del aspecto espiritual de tu vida. Lo que llamamos la salvación espiritual, la salvación del alma. Y si este es tu caso, entonces yo te invito a que me escuches con atención, porque hoy quiero hablarte acerca de 3 elementos indispensables para ser salvo. A lo largo de los años se han dado historias de conversiones extraordinarias, casi diría uno milagrosas, aunque la conversión no es un milagro. Pero tal es el caso del famoso y conocido Agustín o San Agustín. San Agustín nació en el año 354 en lo que hoy es Argelia. Su padre era un hombre no creyente y la historia dice que tenía un carácter muy fuerte en el sentido negativo de la palabra. Su madre, de nombre Mónica, era una cristiana piadosa. Y ella, durante muchos años, trató de llevar a su hijo por los caminos de Dios. Llevarlo a la aceptación y la práctica de la doctrina de Jesucristo. Sin embargo, como suele suceder, Agustín decidió seguir el ejemplo del padre y resistir los consejos y las oraciones de su madre. Agustín, no necesito decirlo, era un hombre muy inteligente y muy estudioso, pero también era un hombre de vida muy ligera. Sus propias narraciones de su biografía dicen que se la pasaba de taberna en taberna, de conquista en conquista, de amante a amante, y todo eso es un hecho histórico. El problema está en que conforme pasaba el tiempo, Agustín se sentía cada vez más frustrado, más insatisfecho consigo mismo, porque no encontraba una respuesta a sus preguntas, no encontraba alguna filosofía, a pesar de que era muy estudioso, no encontraba ninguna creencia que le pudiera dar base y sentido a su vida. Hubo una época en su vida en que se envolvió en la cuestión del escepticismo, esa corriente que dice que el hombre no tiene capacidad para conocer la verdad. Y eso lo llevó a pensar, quizás lo mejor para mí sea dudar de todo, verdadero escéptico. Fue entonces, cuando menos lo esperaba, que comenzaron a darse ciertas circunstancias que lo llevarían a experimentar un giro total en su existencia. Para comenzar, comenzó a estudiar o a escuchar los sermones de uno de los padres de la iglesia, Ambrosio, el obispo de Milán. Y estos comenzaron a hacer mella en él. No cabe duda que la palabra de Dios es como una gota que cae sobre la roca, poco a poco, hasta que muestra su efecto total en ella. Al escuchar estos sermones, él pensaba y decía, tengo que cambiar, pero no era el momento todavía ideal para él. Tenía demasiados problemas que resolver, y eso lo hacía sentirse todavía más frustrado y avergonzado por la vida de pecado que hasta entonces había vivido. Una tarde, según narra él mismo, mientras paseaba a solas por un huerto,
en plena crisis existencial, asqueado de sí mismo, oyó a un niño cantar y repetir una línea de algún juego infantil que no tenía mayor relación ni nada. La línea simplemente decía, recógela y léela, recógela y léela. Algo así por el estilo. Él oyó esa línea y estaba paseando en el huerto. Aparentemente había estado leyendo su copia de la Biblia. Va a ella y estaba abierta. Y dice él, en sus propias palabras, que tomó la Biblia y la leyó en el capítulo 13 de Romanos, en donde dice estas palabras. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabras que el apóstol Pablo había escrito a los romanos en el capítulo 13 de esa epístola, versículos 11 al 14. En sus famosas confesiones, San Agustín dice estas palabras. Al terminar de leer aquella página de las Sagradas Escrituras, toda sombra de duda se desvaneció de mi mente. Por fin me sentí libre, transformado, lleno de paz y comprometido con esa experiencia que él atribuyó a Dios. De un solo golpe abandonó su vida anterior. Fue como bajar una cortina y decir, no más. Y tomó la decisión de dedicar su vida por completo a Dios y al estudio de la palabra de Dios. Una decisión capital, tendríamos que decir. Cuando su madre escuchó estas noticias acerca de la firme decisión que había tomado su hijo, ella se sintió tremendamente alegre, contenta por su hijo. Llevaba 30 años orando por él, esperando, tratando de que su hijo viviera según las enseñanzas cristianas. Finalmente, había comenzado la transformación de Agustín. Y así como le narro esta experiencia de conversión, le podría hablar de otras más que también son muy dramáticas. Historias que han hecho que la persona ponga su fe en Jesucristo y solamente en Él. Solamente en Jesucristo. Hoy yo quiero hablarte acerca de cómo tú puedes experimentar también esa misma transformación. Y cómo puedes comenzar a vivir una vida nueva para Dios. En esta ocasión he tomado como base de mi mensaje un pasaje del libro de los Hechos, del capítulo 2, a partir del versículo 14 y hasta el versículo 40. Te lo anuncio para que sepas cuál es la base del mensaje, la base fundamental. No voy a leer todo el capítulo porque tomaría demasiado tiempo. Yo pienso que si tú tienes interés, puedes buscar una copia de la Biblia o tal vez ir a la copia que ya tienes y leerlo detenidamente, reflexionando en todo. Pero yo voy a tomar solamente unos cuantos versículos. En este libro, en este capítulo, si tú lo lees todo, vas a encontrar el texto del poderoso mensaje que Pedro predicó a los israelitas, a los judíos, en el día de Pentecostés en Jerusalén. La misma fecha o el mismo año en el que había muerto Jesucristo. Yo tomé solamente 3 versículos, aunque voy a mencionar algunos otros en el mensaje.
Los versículos que tomé están en el verso 22, 23 y 24, y estos sí me voy a permitir leerlos. Esto es lo que dice Pedro en estos versículos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Llama la atención de sus escuchas. Comienza propiamente su mensaje. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Solamente esos versículos estoy tomando como inicio y repito, te invito a que tú leas todo el texto, a ver qué te parece. Pero de estos 3 versículos, yo creo que se destacan aquí 3 elementos que son indispensables para tener una verdadera experiencia de salvación, para poder establecer una relación personal con Dios. 3 elementos. Y te quiero decir una cosa, si tú quieres ordenar tu vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, tú necesitas experimentar, vivir esos 3 elementos, porque de otro modo no puedes ser salvo. Tal vez tú preguntas, bueno, ¿cuáles son esos 3 elementos que son tan importantes, indispensables, diría yo, para llegar a ser salvo? El primero de ellos es lo que llamaríamos el elemento intelectual. La situación es esta. Para que una persona llegue a ser salva, esa persona necesita aceptar intelectualmente algunas verdades bíblicas que vienen en este libro. Verdades básicas, fundamentales. Ahora, todos entendemos que el mensaje del Evangelio fue predicado y fue basado en la palabra de Dios. Y la Biblia tiene información y consigna hechos. No los pone a consideración de si tú los apruebas o no. Simplemente dice, esto pasó. Punto y se acabó. Y esos hechos pueden ser aceptados o pueden ser rechazados por ti. Y eso es lo que hace la diferencia entre ser salvo y no serlo. Yo diría que de esos 3 versículos que leímos, y te invito a leerlos de nuevo tú despacio, para ver si podemos encontrar la misma información. Yo diría que de esos 3 versículos hay 2 grandes verdades que se destacan, que son verdades fundamentales que tú debes entender primero y creer después. La primera de ellas la voy a declarar de esta manera. Cristo Jesús murió por tus pecados, o si tú quieres, por nuestros pecados. Es lo que dicen los versículos que leí. Jesús Nazareno, todas las características que él tenía, habiendo sido presentado a ustedes por prodigios, señales, maravillas, etcétera, etcétera, a este ustedes lo aprendieron, lo maltrataron y lo crucificaron. Obviamente, dice aquí, y es un hecho, Dios sabía todo eso. No vamos a entrar en ese tema, pero lo dice claramente aquí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios sabía lo que iba a hacer, porque el plan de la salvación es un plan que se originó con la divinidad, con la Santísima Trinidad. Así que primera verdad que tú debes aceptar es, Cristo murió por tus pecados. Hagamos este tema un tema muy personal. La segunda verdad que tú debes creer es que Jesucristo, después de haber muerto por tus pecados y haber sido sepultado, se levantó de entre los muertos. Lo dice el pasaje ahí en el verso 24. Tú lo puedes leer. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tenía absolutamente ningún poder sobre Jesucristo, excepto el poder que Él le concedió temporalmente. El apóstol Pedro se explaya en el pasaje que te mencioné hasta el versículo 44 y lo insiste luego en el versículo 32, nomás una cita así de pasada, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué dice esa expresión, de lo cual todos nosotros somos testigos? Obviamente no se refiere a ti ni a mí, se refiere a los israelitas a quienes les está hablando en aquel momento. Recuerda, Cristo Jesús había sido crucificado durante la Pascua. Pentecostés era una fiesta de los judíos que venía y viene 50 días después de la Pascua. Si no estoy equivocado, apenas el domingo pasado, 31 de mayo, se celebró el domingo de Pentecostés. Habían pasado menos de 2 meses, por eso Pedro dice: todos nosotros somos testigos de que Él murió y que Él resucitó. Ahora, yo no lo vi eso, tú no lo viste, pero si lo dice la Biblia, ese es un hecho que tú necesitas creer. Podemos decir, francamente, que estas dos verdades constituyen el corazón mismo del cristianismo. Si al cristianismo le quitamos el tema de que Jesús murió por nuestros pecados, o el tema de que Él resucitó a causa de nuestra justificación, porque nuestros pecados fueron perdonados por su sacrificio, entonces no tenemos ningún evangelio que predicar y no tenemos ninguna esperanza de salvación. Son palabras mayores. Ahora, tú dices: sí, bueno, pero ese es solamente un ejemplo de uno de los apóstoles, Pedro, que lo respetamos mucho y lo que tú quieras y gustes, pero, no, déjame mostrarte yo una cosa. Pablo, quien tuvo una experiencia de salvación tan dramática, o más dramática todavía que la de San Agustín, Pablo escribe después una carta a los Corintios. Y allá en el capítulo 15 de esa carta, les dice algunas verdades que son las mismas que Pedro dice. Te las estoy comentando más que nada para que tengas una prueba extra de lo que estoy diciendo. Esas verdades, el corazón del mensaje de salvación fue el corazón de lo que Pablo predicó a los corintios. Mira, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, fíjate lo que dice. Además, este es Pablo hablando a los corintios, cristianos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que somos salvos si aceptamos las verdades fundamentales del evangelio. Te llamo la atención de nuevo a sus palabras. En primer lugar, Pablo les dice que él les predicó ese evangelio. Obviamente esta carta vino después de su viaje que él hizo a Corinto, en donde estuvo con ellos. Es una historia muy interesante. Obviamente les escribe después para ayudarles a resolver algunos problemas y les declara y les recuerda: yo les prediqué a ustedes el evangelio. Lo dice ahí, el evangelio que os he predicado. Ahora, la palabra evangelio quiere decir literalmente buenas nuevas. O sea, lo que Pablo está diciendo a los corintios es: yo os di a ustedes, yo os prediqué, yo os proclamé a ustedes las buenas nuevas. En primer lugar. En segundo lugar, observa que Pablo les dice a los corintios que ellos habían sido salvos mediante ese evangelio. Mediante ese evangelio. Lo dice ahí. El evangelio dice, por el cual, me brinco las palabras del verso 2 hasta el final, por el cual sois salvos. Yo creo que aquí en todo caso, entonces, ¿verdad? Se implicaría o se impondría que el lector preguntara: bueno, pero ¿qué es el evangelio? Si el evangelio es tan importante para la salvación, ¿qué es el evangelio? Te lo digo,
En otras palabras, ya te dije que evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Pero Pablo más adelante, en el versículo 3 del capítulo 15 de 1 Corintios que estamos leyendo, dice esto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, yo lo recibí, yo lo creí, ahora lo comparto con ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a nuestros pecados. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego continúa diciendo, y que fue sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día. Los dos hechos fundamentales que te estoy diciendo. Creer que Él murió por tus pecados y creer que resucitó de entre los muertos. Y lo dice Pablo, conforme a las Escrituras. Y luego habla de ciertas apariciones, etcétera, etcétera. Hasta que dice en el verso 8, y al último de todos, después de haberse aparecido a Pedro, a Jacobo, a todos los apóstoles, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo tenía la experiencia, pero yo quiero verificar contigo. ¿Escuchaste tú bien las palabras con las que se declara el mensaje del Evangelio? Pablo dice literalmente, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la expresión de la Biblia, no le estoy quitando ni le estoy poniendo absolutamente nada, es la expresión literal. Nada más que esta expresión presupone otra gran verdad que necesitamos considerar y que es verdad, si tú la quieres aceptar como tal. Y esta verdad es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y como pecadores que somos, necesitamos ser perdonados de nuestro pecado y librados de las consecuencias. Y aquí entra otra pregunta. Se van sucediendo las preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Soy yo pecador? Si yo he cometido un pecado, eso me hace pecador. Si he cometido dos o más, pues me hace un pecador todavía más intenso. ¿Qué es el pecado? La Biblia nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es decir, infracción de la ley. Pecar consiste en desobedecer o violar la ley. Si tú estás en una esquina y la luz del tránsito está en rojo y tú te pasas corriendo riesgos, acá no viene nadie, tal vez de momento no pase nada, tal vez, pero tú has infringido la ley. Tal vez nadie se dio cuenta. A veces cometemos otro tipo de pecados, de que nos preocupamos que nadie nos vea, vemos para una parte, vemos para otra, nadie se está dando cuenta, ahora lo hacemos. Se nos olvida una cosa, hay alguien que sí se está dando cuenta y eventualmente toma nota de eso. Así que el pecado entonces es la infracción de la ley y la Biblia enseña que todos nosotros hemos desobedecido la ley de Dios y sus mandamientos. ¿Cómo es que hemos hecho esto? Cada vez que hemos mentido, cada vez que hemos robado, cada vez que hemos codiciado algo que no es nuestro. Y aun cada vez que hemos expresado odio, rencor, malos sentimientos contra alguien, hemos infringido, hemos violado la ley de Dios y por lo tanto hemos pecado. Y podría seguirte dando ejemplos de cómo pecamos. Lo cierto es que un día, cuando nos llegue el día de partir de esta vida, para ese momento habremos cometido cientos, si no es que miles de pecados, los cuales son penalizados con la muerte eterna en el infierno. Y algo que tú debes saber es que ninguna cantidad de buenas obras podrá jamás saldar tu deuda de pecado. Por ejemplo, digamos que tú en alguna ocasión tuviste un acto de violencia y quitaste la vida a una persona hace muchos años. Y esa persona o esa persona que falleció era cabeza de familia y tú dejaste entonces en la orfandad a una familia, una mujer con sus hijos. Y tú te diste cuenta de ello y entonces de inmediato tu crimen nunca se
persiguió, nunca se juzgó, nunca se castigó, pero tú lo sabías. Y tú entonces trataste de acercarte a aquella familia y trataste de suplir sus necesidades y proveer los recursos. Nunca fuiste llevado a homicidio y tú dices, sí, pero por 40 años o por 30 años yo he estado ayudando a esta familia, apoyándoles con despensas y dinero para sus gastos en pago de ese crimen. Tengo que decirte una cosa, tus buenas obras no hacen que se salde tu cuenta por homicidio. Sigue siendo culpable de homicidio. La pena por el delito de homicidio debe ser pagada, a pesar de tus buenas obras. Tal vez el juez tomaría un poco en cuenta eso, pero tienes que ser juzgado y tienes que pagar la pena. Tal vez tú digas, sí, pero es que ha pasado tanto tiempo desde que cometí ese homicidio que ya prescribió la acción. Términos jurídicos para decir que ya no me pueden perseguir. Está bien, es posible que eso suceda. Pero déjame decirte una cosa, con Dios no hay prescripción. Además, en última instancia, ¿cuánto tiempo crees que transcurriría o que habría transcurrido entre el último pecado que tú hayas cometido y tu muerte? ¿Habrá transcurrido suficiente para que hayan prescrito todos los anteriores? No, ¿verdad? Así que, como tú puedes ver, las noticias hacia donde nos llevan los muchos pecados que hemos cometido no son nada buenas, nada buenas. ¿Has oído tú la expresión esa de que te tengo malas y buenas noticias? ¿Cuáles quieres oír primero? Bueno, ya te he dado las malas noticias. Las malas noticias han sido acerca de tu pecado y las consecuencias de tu pecado, y son malas, muy malas noticias. Pero también te tengo buenas noticias. Y esas son tan buenas que ahora tú puedes ver por qué al Evangelio se le llama las buenas nuevas. Porque esas noticias están diciéndote que Cristo Jesús ya pagó la deuda de tu pecado. Las malas noticias son que todos somos pecadores y merecemos el juicio y el castigo de Dios. Las buenas noticias son que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La mala noticia es que hemos desobedecido a Dios. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús lo ha obedecido en todo. La mala noticia es que tú has vivido como has querido, igual yo. Has violado todo mandamiento de Dios y hay una pesada sentencia dictada en tu contra. La buena noticia es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La mala noticia es que la deuda que has acumulado a causa del pecado cometido tiene que cubrirse y tú no tienes cómo saldar esa deuda porque las buenas obras no cuentan. La buena noticia es que Cristo Jesús, quien jamás pecó, pagó toda la deuda de tu pecado y del mío cuando murió en la cruz por ti. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿por qué habría hecho eso Cristo Jesús? Y la respuesta es muy sencilla, por amor. La Biblia lo dice, allá en el famosísimo pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he creído en eso. ¿Has creído tú también? Y tal vez tú me dices, sí, yo creo en Jesucristo, pero ¿en qué manera crees en Él? ¿Como una persona simplemente, como un personaje histórico, como un personaje de la Biblia, de la fantasía? ¿O como tu Salvador personal? Porque Él murió por tus pecados. ¿Has aceptado tú eso? Ahora, no solamente ese primer hecho es el fundamental, Cristo murió por nuestros pecados. Pablo, en el pasaje que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 15, también dice más adelante, dice, fue sepultado en el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo demostró que Él era quien había dicho que era.
Él había dicho que Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo. Y si Él era quien dijo que era, y lo era, Él era sin pecado. Lo que quiere decir que calificaba para pagar la pena por nuestros pecados, lo cual Él hizo, demostrando que había venido a ofrecernos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Recapitulando, te digo que este es el primer elemento indispensable que tú necesitas cumplir para obtener salvación. Necesitas aceptar ciertas verdades bíblicas. Cristo murió por tus pecados, lo cual presupone que tienes que aceptar que eres pecador. Tienes que aceptarlo. De otro modo no funciona esto. La segunda verdad que debes aceptar en tu mente es que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y venció a la tumba. Tal vez eso no sea tan difícil de creer. Pero déjame echarme un poquito para atrás y preguntarte, ¿aceptas tú el juicio de la Biblia que dice que tú eres pecador? Es una pregunta muy sincera y muy directa. Porque si no lo aceptas, entonces yo te digo, tú no puedes ser salvo. Estamos perdiendo tu tiempo y el mío. Jesús dijo que Él no había venido a llamar justos, sino a pecadores. Pero si tú no dices yo no soy pecador, entonces, pues, ¿qué negocio tengo yo hablándote de Jesucristo? Porque la salvación es solo para pecadores. Hace muchos años, un gran evangelista del siglo pasado cuenta la historia de una campaña que él tuvo, una campaña evangelística de salvación. Y dice que en el auditorio donde estaban había personas de todo tipo de clases, etc. Había una persona, una señora ella, muy sofisticada, muy refinada, muy inteligente, era graduada de la universidad y toda la cosa, ¿verdad? Que en un momento dado, cuando se comenzó a dar la invitación a los pecadores para venir a aceptar a Jesucristo, a poner su fe en Él, ella pasó. Y dice el evangelista que cuando ella pasó al frente, le dijo, señora, ¿por qué ha pasado usted al frente esta noche? Porque quiero ser salva, dijo ella. Dice el evangelista, no sé de dónde me salió decirle esto, pero le dije, señora, ¿sabe usted que no es más que una pecadora que va camino del infierno y que no merece sino el castigo de Dios? Palabras duras. Dice el evangelista que en ese momento la mujer aquella como que se irguió y dijo, pues claro que no, por supuesto que no. Yo siempre he sido una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Procuro no meterme en los negocios de nadie. El predicador sin más ni más le dijo, ¿sabe qué? Usted no puede ser salva. Hágame el favor de pasar allá y sentarse en aquella butaca vacía que está en la primera fila. Desconcertada la mujer fue y se sentó allá. El mensaje siguió, la invitación siguió. El predicador dijo unas cuantas palabras más y de invitación al arrepentimiento. El coro seguía cantando. Se levanta de nuevo aquella señora y pasa al frente otra vez. Y entonces le dice ella, toma la iniciativa, le dice, pastor, yo quiero ser salva. El pastor le dijo, señora, para ser salva, usted tiene que ser salva de algo. Ser salva significa ser salvo del pecado que está en usted. Pero hasta que usted no reconozca que es pecadora, que está perdida y que va camino del infierno por causa de su pecado y que usted no puede hacer nada al respecto, no puede ser salva. ¿Entiende usted esto? Narra la ilustración que así, como si hubiera hecho un clic en su mente, aquella mujer con lágrimas en sus ojos dijo, reconozco que soy pecadora y que necesito esa salvación por gracia que Dios ofrece. Yo no puedo hacer nada para borrar mis pecados, pero Dios ya ha borrado esos pecados mediante la sangre que su Hijo derramó en la cruz por mí. En ese momento, ella fue salva. Aceptó esas grandes verdades de las que estamos hablando. Esto es lo que dice la Biblia.
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Crees tú estos dos hechos bíblicos? Es importante que tú los creas de todo corazón. De lo contrario, tú no puedes ser salvo. Estamos hablando de tres requisitos fundamentales para ser salvo. El primero, dijimos, es el elemento intelectual. Hay que creer acá. Pero hay un elemento segundo, que es el elemento emocional. En el pasaje que estamos leyendo de Hechos, capítulo 2, que te he mencionado, que te he pedido que tú leas por tu cuenta después. Avanzando, llegamos al versículo 37. Se acabó ya el mensaje, pero terminó de predicar. Fíjate lo que dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, los escuchas, y dijeron a Pedro y a otros varones, y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Al oír esto, al oír las verdades bíblicas, al oír acerca del pecado y de la salvación que Cristo ofrece, aquellas personas se compungieron. La palabra compungido quiere decir que está desconsolado, abatido, afligido por haber hecho lo malo. Y déjame decirte, esta es una buena reacción. Estar compungidos de corazón cuando somos confrontados con el Evangelio y se nos muestra que somos pecadores. Porque lo malo es que muchos de nosotros pensamos que hemos vivido o queremos haber vivido y estar viviendo una vida sana, sin hacerle mal a nadie, haciendo lo mejor posible por salir adelante en esta lucha diaria y esperando que al morir nuestras buenas obras sean más que las malas obras y que entonces nos den el pase a la eternidad y nos ganemos el cielo. Y esa creencia ha hecho que nosotros dejemos pasar de lado completamente la oportunidad para ser salvos. A esas personas, todo lo que les llega a la Biblia les tiene sin cuidado. Ni hablar. No se puede hacer más por ellas. Pero si cuando nos damos cuenta de que la Biblia dice que hacer buenas obras no basta para obtener la salvación, que las buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando los ofrecemos por nuestra salvación. Cuando aprendemos y entendemos que la salvación es por gracia, porque no puede haber de otra manera, no hay nada que podamos hacer nosotros para ganarla, pagarla, comprarla, granjearla, nada, nada, nada. Es por gracia y solamente se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Cuando nos damos cuenta de eso, es un paquete grande y eso nos hace sentir inquietos, preocupados, afligidos, compungidos de corazón. Déjame decirte una cosa, esa es una buena reacción, ese es un buen sentimiento y será más bueno si te lleva a la acción. Los hombres de nuestra historia, los israelíes en tiempos de Pedro, estaban compungidos de corazón al darse cuenta de la magnitud de su pecado. Al darse cuenta que no tenían ni la más remota esperanza de ir al cielo en la condición en la que se encontraban. Y cuando se dieron cuenta de ello, todo lo que dijeron fue: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquellos hombres estaban perfectamente convencidos de que eran culpables de gran pecado. Por eso estaban compungidos de corazón. Y aquí es donde entra el elemento emocional en nuestra experiencia de salvación personal. Verás, no basta con que creamos intelectualmente las verdades bíblicas que constituyen nuestro pecado. La Biblia nos dice que somos pecadores. Muy bien, tú puedes decir, muy bien, yo lo acepto. ¿Y qué? Lo creo. ¿Y qué? No basta con que tú lo creas intelectualmente. No basta con que digas, muy bien, soy pecador. Y sé que por mi pecado Cristo Jesús murió. ¿Y qué? Pues hasta ahí llegamos entonces. Seguimos adelante muy campantes. El elemento emocional es el que nos lleva a confrontarnos, a darnos cuenta de cómo estamos. Te platico, hace muchos años, 1978, tuvimos en nuestra iglesia una campaña evangelística. Comenzamos un lunes en la noche. Los hermanos habían invitado a sus amigos y estaba ahí una persona que había venido. Y esa persona pasó al frente esa noche. Fue el primero que pasó al frente. Yo estaba al frente dando la invitación junto con el predicador y
Me acuerdo perfectamente bien de eso. Esa persona entonces pasó y total, ya lo mandamos con un consejero, etcétera, etcétera. Se acabó el culto, todos muy contentos, etcétera. Vinimos al siguiente culto a la noche siguiente y otra vez estaba ahí esa persona. Bueno, eso era normal, esperábamos que estuviera, pues si había sido salvo la noche anterior, pues querría más, aprender más. Cuando se empezó a dar la invitación, ahí viene esa persona. Fue el primero que pasó. Santo Dios, dije yo. La gente va a pensar que tenemos personas aquí arregladas para que hagan punta. Porque a veces pasa que mientras no pasa uno, no pasan los demás. Yo me di cuenta de eso y entonces enfrenté a la persona y le dije, a ver. Tú pasaste anoche y dijiste que querías ser salvo y que entendías y todo. Y se te aconsejó y todo. ¿Por qué pasas hoy en la noche otra vez? Y él dijo muy circunspecto, dijo, es que anoche me di cuenta yo acá de que era pecador y lo acepté y reaccioné. Pero hoy me he dado cuenta aquí y señaló el corazón. Lo que te estoy diciendo es que no es suficiente creerlo intelectualmente. Necesitamos llegar al punto de no solo sabernos intelectualmente culpables, sino también necesitamos sentirnos, experimentar esa profunda convicción de responsabilidad personal, porque hemos sido tan insensibles por tantos años a causa de nuestro pecado. Y necesitamos sentirnos emocionalmente culpables. Yo he visto personas que, arrepentidos de su pecado, vienen al frente a veces bañados en lágrimas. He visto otros que pasan sonriendo. Las reacciones emocionales son diferentes, pero el sentimiento está ahí, la emoción está ahí. Y ahí es donde debemos llegar si queremos nosotros arreglar cuentas con nuestro Dios. Primero, el elemento intelectual. Segundo, el elemento emocional. El tercero, rápidamente, le llamo yo el elemento volicional. Este elemento habla acerca de ejercer nuestra voluntad, de tomar una decisión. Me apoyo en las palabras de Pedro en los versículos 38 del capítulo 2 de Hechos, que dijo, en respuesta a la pregunta, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno, etcétera, etcétera. Sin entrar en muchos tecnicismos por este versículo, quiero decirte que a fin de obtener nuestra salvación personal, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado de todo corazón y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Intelectualmente, emocionalmente y demostrarlo. Y el hecho de pasar al frente o el hecho de confesarle, el hecho de llamar a un amigo cristiano y decirle, ¿sabes qué? Acepté a Jesucristo, eso me habla de un acto de la voluntad. El bautismo que está incluido en este versículo viene después. El bautismo es la prueba visible, la prueba física de algo que pasó en nuestro interior y tiene su lugar, por supuesto, para demostrar a las personas. Es como decir, me pongo el uniforme de cristianos. Pero eso viene después, definitivamente. Cuando nosotros estemos bien convencidos de ello, aceptamos al Señor y después no tenemos ningún empacho, ningún reparo en obedecer también en el bautismo. Estos nuevos creyentes de Jerusalén tenían que ser bautizados, necesitaban ser bautizados, no para salvación, sino por causa de su salvación, como un acto de obediencia. Con esta aplicación en mente, consideremos entonces la primera palabra, arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse simplemente significa cambiar de modo de pensar, actuar de una manera diferente. Y tú dices, ¿modo de pensar acerca de qué? Hay que cambiar el modo de pensar acerca de la forma en la que tú pensabas que podías ser salvo. Y modo diferente de actuar, porque ahora que eres hijo de Dios, tú debes vivir para honrarlo y para agradarlo a Él y solo a Él. Los judíos que habían rechazado a Jesús y su mensaje, al grado de que lo habían crucificado, ellos pensaban que sus buenas obras los iban a llevar adelante. Cumplir con la ley les iba a dar la salvación. Ellos sabían en ese momento que necesitaban cambiar de forma de pensar respecto de las cosas eternas. Es decir, necesitaban arrepentirse. Y se arrepintieron. Hicieron justamente lo que se les indicó. Y lo mismo necesitas hacer tú, mi estimado, escucha.
No importa cuán sincero hayas sido con tu creencia anterior, ahora sabes que tus buenas obras no van a ser suficientes para alcanzar la salvación. Ahora sabes que tienes que reconocer que siempre has sido un pecador por naturaleza y por acción, y que solo la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar tu pecado y concederte la salvación. Ahora sabes que fue Cristo Jesús quien murió por tus pecados, y tienes que poner tu confianza exclusivamente en Él. Si tú has comprendido mi mensaje, si has recorrido el camino que te lleva de lo intelectual a lo emocional y de ahí a lo volicional, tu siguiente paso en este momento debe ser inclinar tu rostro en oración delante de Dios, ahí donde te encuentres, para que le digas con voz audible: Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que merezco ser castigado, pero ahora sé que tú moriste por la cruz, en la cruz por mis pecados. En este momento me acojo al beneficio del sacrificio que tú hiciste por mí. Pongo mi fe exclusivamente en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido, entres en mi corazón y tomes el control total de mi vida. Y te doy gracias por salvarme. Amén. Si tú haces lo que yo te instruí, verdaderamente has puesto tu fe en Jesucristo, entonces yo quiero decirte que tú tienes la garantía de su promesa, expresada en las palabras que Jesús dijo a Nicodemo aquella noche cuando lo fue a entrevistar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nota, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has creído sinceramente, genuinamente, tú tienes ahora la promesa, la garantía de la vida eterna. Voy a terminar este mensaje con una oración de gratitud y luego nuestro programa concluirá. Yo no tengo manera de ver tu rostro o de ser testigo de tu reacción o de tu decisión, pero me encantaría saber que has decidido confiar en Jesucristo para salvación. Si estás viéndonos a través de Facebook en vivo, ¿por qué no haces un comentario? O posteriormente envíanos un comentario a nuestra página de Facebook o envíame un mensaje personal en tus propias palabras a mi WhatsApp. Te doy el número 811-277-6423. Estaré esperando saber de ti para orar por ti. Y mis mejores deseos es que yo pueda llamarte a partir de ahora, hermano, porque te has convertido en un hijo de Dios igual que yo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que ella encierra. Verdades que nos han mostrado lo pecadores que somos y la gracia que tú tienes para nosotros. Pongo en tus manos este mensaje y a todos los que lo han escuchado o lo lleguen a escuchar. Y te pido que tú obres en su corazón y que de alguna forma podamos saber de ellos y de su decisión, para honra y gloria tuya, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.